El nervio mandibular. Este nervio va a ser una vama del quinto par craneal, el nervio trigémino. El nervio trigémino es el nervio de mayor tamaño. Emerge de la cara lateral del puente mediante una gran raíz sensitiva y una pequeña raíz motora. Por lo tanto, este nervio va a ser mixto o sensitivo motor. En el origen real, el origen sensitivo, las fibras nerviosas nacen del ganglio trigeminal, que es una masa nerviosa de forma semilunar, aplanada de superior a inferior, que se sitúa en la parte anterior de la cara anterosuperior de la porción pecrosa del hueso temporal, lateral al seno cavernoso. En el origen motor, las fibras motoras nacen de dos núcleos masticadores. Ahora, el nervio trigémino se va a componer de tres ramos principales, el nervio oftálmico y el nervio maxilar, que son exclusivamente sensitivos, y un ramo sensitivo motor, el nervio mandibular. Es el resultado de la unión de dos raíces, una gruesa raíz sensitiva que nace del borde anterolateral del ganglio trigeminal, posteriormente al maxilar, y la raíz motora del nervio trigémino. Las raíces sensitiva y motora del nervio mandibular se van a dirigir inferior y lateralmente y se van a introducir en el agujero oval, donde las dos raíces independientes llegan a unirse. Ahora, en el agujero oval, el nervio mandibular va a estar en relación con la arteria accesoria de la arteria meningia media, que se sitúa posterior y lateralmente al nervio. Algunos milímetros inferiormente a este orificio, el nervio se va a dividir en dos troncos terminales, uno anterior y otro posterior. En este corto trayecto extracraneal, el nervio mandibular se sitúa en la fosa infratemporal, lateralmente a la fascia interpterigoidea y medialmente al músculo pterigoideo lateral y a la fascia pterigotemporomandibular. En su cara medial se encuentra el ganglio óptico, al cual está estrechamente unido. El nervio mandibular va a dar un ramo colateral, el cual se va a llamar ramo meningio. En su emergencia del agujero oval, el nervio mandibular va a dar un ramo recurrente, que se dirige posteriormente y penetra en el cráneo por el agujero espinoso. Las ramificaciones de este ramo van a acompañar a las de la arteria meningia media. El nervio mandibular también va a tener ramos terminales. Estos se van a originar un poco más inferiormente, donde el nervio mandibular se va a dividir en dos troncos terminales, uno anterior y otro posterior. El tronco terminal posterior va a dar cuatro ramos. El primer ramo va a ser el tronco común de los nervios de los músculos pterigoideo medial, tensor del velo del paladar y tensor del tímpano. Ahora, los siguientes van a ser el nervio auriculotemporal, el nervio alveolar inferior y el nervio lingual. El tronco común de los nervios de los músculos pterigoideo medial, tensor del velo del paladar y el tensor del tímpano va a ser muy corto. Se va a dirigir medialmente, cruzando el borde anterior del ganglio óptico, al cual está unido. Y se va a dividir en tres ramos. El primero va a ser el nervio del músculo pterigoideo medial, el cual se va a dirigir inferiormente y va a penetrar en dicho músculo. Los otros dos, el nervio del músculo tensor del velo del paladar y el del músculo tensor del tímpano, van a atravesar la zona cribosa de la fascia interpterigoidea para alcanzar los músculos a los cuales están destinados. El nervio auriculotemporal se va a dirigir posteriormente y se va a dividir en dos ramos que rodean la arteria meningia media. El nervio va a atravesar luego el ojal becocondilio, superiormente a la vena maxilar, que por lo común es superior a la arteria. Penetra así en la región parotidia. Entonces se incurva superior y lateralmente y atraviesa el extremo superior de la parótida, pasando primero medial a los vasos temporales superficiales, después asciende anteriormente al conducto auditivo externo y posteriormente a estos vasos. Termina mediante numerosos ramos en los tegumentos de la parte lateral del cráneo. El nervio alveolar inferior va a ser el ramo más voluminoso del nervio mandibular. Se va a dirigir en sentido inferior, anteriormente a la arteria alveolar inferior,
en que la fascia interpterigoidea y el músculo pterigoideo medial, que son mediales a él, y el músculo pterigoideo lateral y la rama mandibular, que son laterales. Va a estar acompañado por la arteria alveolar inferior. Ahora, el nervio penetra en el conducto mandibular, donde puede presentar dos disposiciones muy diferentes. La más frecuente se va a dar en los 2/3 de los casos aproximadamente, y es la que estoy presentando acá. El nervio va a discurrir con los vasos alveolares inferiores en el conducto hacia el agujero mentoniano. En este caso, el nervio alveolar inferior se va a dividir en dos vamos terminales, el nervio mentoniano y el plexo dentario inferior. No obstante, antes de esto, el nervio alveolar inferior origina varias ramas colaterales. Un ramo comunicante inconstante para el nervio lingual y el nervio miloioideo. Este ramo se va a separar del nervio alveolar inferior un poco antes de la entrada de este nervio en el conducto mandibular. Se va a dirigir inferior y anteriormente a lo largo del surco miloioideo e inerva el músculo miloioideo y el vientre anterior del músculo digástrico. Ahora, de los dos ramos terminales, el nervio mentoniano atraviesa el agujero mentoniano y se divide en numerosos ramos terminales, destinados a la mucosa del labio inferior, así como a la piel del labio inferior y del mentón. El plexo dentario inferior se va a dirigir anteriormente y da ramos al canino, los incisivos y a la encía correspondiente. El nervio lingual. Este va a descender anteriormente al nervio alveolar inferior y describe una curva de concavidad anterior y medial. Está comprendido como el nervio precedente, entre la fascia interpterigoidea y el músculo pterigoideo medialmente, y el músculo pterigoideo lateral y la rama mandibular lateralmente. Es en esta región, y un poco inferiormente a su origen, donde el nervio lingual recibe la cuerda del tímpano, que es un ramo del nervio facial. Cuando el nervio lingual se libera del borde anterior del músculo pterigoideo lateral, se incurva anteriormente y discurre primero bajo la mucosa del surco gingivolingual, superiormente al borde superior de la glándula submandibular y del nódulo linfático submandibular. Desciende enseguida por la cara medial de la glándula, rodea el conducto submandibular de lateral a medial, pasando inferiormente a él, y se sitúa medialmente a la glándula sublingual. Entonces se divide en numerosos ramos terminales, que inervan la mucosa de la lengua anteriormente al surco terminal lingual. Uno de los ramos del nervio lingual desciende sobre el músculo hiogloso y se comunica con el nervio hipogloso. Ahora, el tronco terminal anterior va a dar que vamos el nervio temporobucal, el nervio temporal profundo medio y el nervio temporomacetérico. El nervio temporobucal va a dirigirse lateral inferior y un poco anteriormente. Va a pasar entre los dos fascículos del músculo pterigoideo lateral, a los cuales proporciona algunos pequeños ramos, y cuando llega a la superficie lateral del músculo se va a dividir en dos ramos, uno ascendente y otro descendente. El ramo ascendente o nervio temporal profundo anterior es motor, se va a distribuir por la parte anterior del músculo temporal, y el ramo descendente, el nervio bucal, es sensitivo. Desciende posteriormente a la tuberosidad del maxilar, aplicado a la cara profunda del tendón del músculo temporal. Cerca del borde anterior de dicho tendón, alcanza la cara lateral del músculo buccinador, donde se divide en ramos superficiales y profundos destinados a la piel y a la mucosa de las mejillas. El nervio temporal profundo medio se dirige lateralmente entre el pterigoideo lateral y el ala mayor del hueso efenoides. Se refleja superiormente sobre la cresta infratemporal y termina en la parte media del músculo temporal. El nervio temporomacetérico se va a dirigir también lateralmente entre el pterigoideo lateral y el techo de la fosa infratemporal, pero posteriormente al nervio temporal profundo medio. Al llegar al nivel de la cresta infratemporal, el nervio se divide en dos ramos. El nervio macetérico atraviesa la escotadura mandibular y termina en el músculo macetero, al cual aborda por su cara profunda. Y el ramo temporal o nervio temporal profundo posterior se incurva superiormente y se distribuye por la parte posterior del músculo temporal.
uno u otro de esos dos vamos dan un ramito a la articulación temporomandibular. Bueno, eso sería todo por los nervios las ramas del nervio mandibular, del nervio trigémino. Muchas gracias.